Salvete, calamares, bienvenidos a una nueva entrega de este programa, de un programa muy especial en el cual no vengo solo, pero tampoco vengo con Ángel. He dejado a Ángel haciendo un poco sus historias, sus conquistas de Aquilifer, va representando a la Legión de Calamares por Hispania, lo tengo en la Bética ahora, o sea, imaginaos. Y me he traído otro compañero de viaje, un gran amigo del canal, para comentaros algo que está de rabiosa actualidad, porque seguramente son muchos los que ya están viendo o ya han acabado o terminado de ver esta serie de Prime Video que, bueno, que tiene sus historias que os queremos comentar. Por eso me he traído hoy a Óscar Hernández de Historiae, porque nos vamos a desfogar un poquito. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Hola Sergio, pues estoy encantado de estar aquí en este programa tan bueno contigo y solo espero estar a la altura del gran Ángel Portillo. Seguro, seguro. Ángel está haciendo sus historias, tú no te preocupes. Hoy estamos tú y yo aquí frente a la audiencia y este programa pues lo vais a poder escuchar en podcast, en formato podcast, en Calamares en la Romana, pero si queréis vernos los caretos, porque también cuando estemos hablando de lo que tenemos que hablar hoy, vamos a poner algunas caras que no os vais a tener que perder. Los podréis ver en el canal de Óscar, en YouTube, en Historiae, o sea que tenéis la doble faceta. ¿Nos queréis escuchar? Calamares a Romana. ¿Queréis vernos en YouTube, en el canal de Oscar, en Historia? O sea que, ¿te parece si nos metemos en harina? Porque tenemos muchas cosas a comentar de esta serie que es Those About to Die. Los que van a morir, aquellos que van a morir, acerca de los que van a morir, como queramos traducirlo. Pero empezamos con un titular, empezamos con un par o tres de titulares para definir en general la serie y luego analizamos, si quieres, Oscar, capítulo por capítulo para ser más detallistas. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Así que Pues procede. adelante. Ah, procedo yo. Digo, jolín, digo, iba a decirle, iba a pasarte la patata caliente a ti para que comenzaras. Pero bueno, yo si defino la serie con una frase, ¿eh? Luego tú añadirás otra, espero que no coincidamos, será, el gran titular para mí sería, Roma era mucho más que sangre, sexo y violencia. Dejemos atrás los clichés de siempre, porque siempre nos venden lo mismo, como si solo hubiese eso en la antigua Roma, que sí, que era muy habitual, comparado con la sociedad que tenemos nosotros hoy en día, pero había mucha más historia, había mucha más cosa detrás de la Roma antigua. Entonces, siempre parece que todas las series tengan que ser repetitivas y vendernos el mismo producto. No hay nadie que innove. Bueno, sí, hay una que innova y que es muy antigua, que es la serie de Roma, que es nuestro referente, Roma de HBO, que parece mentira que desde el año 2000, principios de los 2000, nadie haya sido capaz de igualar o acercarse. No digo igualarlo, superarlo ya no lo pido, pero igualarlo o acercarse un poquito parece mentira, Oscar, pero la gente se mete siempre en las mismas historias y no dejamos de salir de ese bucle y al final la gente se acaba cansando de ver siempre el mismo tipo de cosas cuando hablas de Roma y del Imperio Romano o de la República o de la monarquía, ¿no? Parece que hay cosas que no acaban de cuadrar. Ese es para mí quizá algo que me llama la atención en cuanto a línea general, ¿eh? Luego ya entraremos a los más detalles. Si quieres, pues añadir tú alguna frase o alguna premisa, alguna frase principal que defina la serie, ¿qué te ha parecido a ti a nivel general? Pues a nivel general yo tengo que decir que me ha decepcionado mucho a medida que iba avanzando. Sí que es cierto que los primeros episodios pensaba, bueno, es una basura a nivel histórico y se inventan muchísimas cosas, pero al menos es entretenida, ¿sabes? No se me está haciendo aburrida, o sea, veo los capítulos con rapidez, pero después, en el último tercio de la serie, ya era como un plan, por favor, que acabe ya esta agonía, porque es cierto lo que tú decías, o sea, yo creo que a la gente que crea series de historia, como por ejemplo esta de Historia Antigua de Roma, no les interesa la verdadera historia de Antigua Roma. A ellos lo que les interesa es venderte el mismo relato de siempre que creerán que triunfa. O, ¿sabes? A lo mejor lo que quieren es convertir la fórmula de éxito de Juego de Tronos y llevarla a la antigua Roma y todos son conspiraciones y todos son
juegos de poder y todos son sexo y depravación y sangre y muerte. Oye, y uno se pregunta, ¿y dónde quedó la poesía? ¿Dónde quedó el teatro? ¿Dónde quedó la política? ¿Dónde quedó tantas cosas que no se ven en una serie como esta? Incluso te diré que en nuestra serie referente, ¿no? Que a mí también me encanta, que es la serie de Roma de HBO, pues yo me quedo solo con la primera temporada, porque está claro que Sí. la segunda temporada es infinitamente peor a la primera. Sí, yo comparto. También teníamos un análisis en el canal que hicimos tanto la primera como la segunda y coincidimos en lo mismo, ¿no? La serie está muy bien, pero la primera temporada es insuperable. La segunda ya flojea, tiene algunos fallos de guión, se nota que el presupuesto había bajado, que tenían que ir mucho más rápido, que había habido una serie de incidencias con toda la producción y bajó bastante, ¿no? Entonces, si en el 2000 y poco se pudo hacer eso, y fue una fórmula de éxito. Lo triste de esto, si coincides conmigo, Óscar, es que a lo mejor Roma de HBO hay mucha gente que todavía ni la ha visto. Entonces, no están comparando el producto actual con aquel producto de principios de los 2000. Entonces, a lo mejor se están perdiendo un producto de calidad y dicen, hostia, es que esta es muy entretenida, o esta está muy bien, o Spartacus, o Bárbaros, o tal, y dices, pero realmente comparad con la primera temporada de Roma de HBO, por favor, vedla y después decid si tiene algún tipo, o si se le acerca a la suela de las Caligae, porque es que no se acerca ni a la suela. Realmente es triste que no hablo ya de una producción actual que tiene un presupuesto enorme, porque el presupuesto de esta serie comparado con el presupuesto de Roma de HBO, pues realmente es súper elevado, ¿no? Entonces, ¿por qué no te rodeas, que es lo que siempre hablamos con Ángel y con Manu cuando hablábamos y analizamos las series? Un buen asesoramiento histórico, un historiador que te asesore y que te diga, Tate, la historia es igual o más interesante que la ficción. Ya es suficientemente interesante como para no tener que inventártela. Ahora lo analizaremos y hablaremos porque en este programa vamos a hacer bastantes spoilers, ¿vale? No os preocupéis. Si no habéis visto la serie todavía, ved la serie y luego nos escucháis o nos veis. Pero es verdad que la historia es suficientemente interesante en todos estos acontecimientos que vamos a narrar o que narra esta serie, esta primera temporada, que espero que no haya una segunda, porque con esto se han lucido, porque es lo que tú dices, ¿no? Para mí va de más a menos. Al principio es salvable los 3-4 primeros capítulos, luego ya es un declive que me recuerda a mí la crisis del siglo III del propio imperio, ¿no? A cada cual que viene peor que el anterior, ¿no? Entonces, realmente me da la sensación de que no saben aprovechar lo que nos deja la historia, ¿vale? Entonces, me da la sensación de que me siento un poco como espectador engañado, ¿no? De decir, no hace falta inventar. Si lo que existe ya es suficientemente interesante y bueno como para no tener que inventártelo. Esa es la sensación que tengo, pero serie tras serie, decepción tras decepción, me doy cuenta de que no mejoramos. Y pienso, joder, no sé si es que lo están haciendo a propósito, porque es que ni a propósito les sale tan mal. Sí, pero yo creo que es lo que te digo, o sea, es que no contratan a un asesor histórico porque es que no quieren, porque ellos no quieren contar la verdadera historia de Roma, ellos quieren contar el relato que todos quieren oír, ellos quieren oír ese relato de la Roma depravada, llena de banquetes, llena de sexo, llena de pervención y de corrupción. O sea, al final es comprar un relato. O sea, con la historia de España también pasa lo mismo. O sea, si tú vas a hacer una serie de historia moderna de España, no vas a contar la verdadera historia de España. Seguramente te vas a coger al relato de la leyenda negra y vas a contar todos los problemas, ¿no? que derivados de esa leyenda negra. Y vas a contar el genocidio español en América. Y vas a contar las torturas inhumanas de la Inquisición. Y vas a contar no sé qué, porque al fin y al cabo no interesa contar la historia verdadera, interesa vender un relato para seguir perpetuando esos mitos y esos bulos. Correcto, por desgracia sí. Entonces, a grandes rasgos podréis comprobar a estas alturas y no llevamos ni 10 minutos de programa, pero ya os hemos dicho que la serie no nos ha gustado y a nivel histórico no esperábamos algo que fuese muy riguroso.
¿vale? Al final es un espectáculo y busca entretener. Es como Gladiator, ¿no? Ya no quiero saber lo que pasará cuando veamos y analicemos Gladiator 2, ¿no? Pero bueno, realmente Gladiator a nivel histórico tiene muchos fallos, tiene muchas erratas y es un superproducto que entretiene, ¿no? Pero nosotros lo que intentamos es que no sea demasiado distante a la realidad romana. Pues tú puedes tener más o menos rigor, pero respetar unos cánones que te permitan que tú como espectador puedas entender cómo era la vida en la antigua Roma. Entonces, meter presentismos o intentar hacer entender a la gente cómo era la historia de Roma desde la perspectiva del siglo XXI es un error. Lo hemos dicho muchísimas veces. Cuando nosotros hacemos todos los programas que hacemos, tanto Óscar en su canal como nosotros, o los invitados que él trae, o los invitados que nosotros traemos, nunca estamos dando un relato personal, sino que explicamos lo que las fuentes han dicho, lo que ha quedado. Entonces, siempre os decimos que para entender según qué comportamientos, qué manera de hacer o qué manera de pensar, hay que entenderlo desde las personas que vivieron ese momento. Lo que no podemos hacer es intentar entenderlo con las gafas del siglo XXI, porque no es compatible. Entonces, en esta serie, como en muchas otras de época y de historia, nos estamos dando cuenta de que hay fenómenos que no es que ensucien, pero es que distorsionan la visión de la realidad y no ayudan a la gente a entender cómo era la vida en la antigua Roma. Entonces, para mí eso es un error. No hay que hacerlo desde el punto de vista actual. Que sí, que llega a muchísima más gente porque la juventud lo entiende mejor, pero les estás dando un falso relato. Entonces, yo pienso que tampoco ayuda ni acompaña, no es necesario. No sé, a lo mejor no me entendéis, pero yo creo que es bastante claro, ¿no? Sabéis por dónde voy sin meterme directamente en el meollo. Tampoco queremos crear polémica, pero queremos, como historiadores, que haya un rigor para que lo que se nos muestre sea algo que por lo menos conste en las fuentes. Y cuando hablamos de un asesor histórico estamos diciendo, es que simplemente con que te leas un libro, un manual, un ensayo de algún historiador contrastado, podrás ver que hay muchísimas cosas que pertenecen al presente y eso, trasladarlo a la antigua Roma, pues es incompatible porque estás vendiendo una imagen que no es la correcta. Entonces, no es una serie para aprender, es una serie pues para entretenerse. E incluso así, al final, pues de entretenido tiene bastante poco, porque los últimos capítulos ya os los desgarraremos por aquí, pero a mí me da la sensación de que no han sabido captar ni la esencia para entretener al personal. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero es que yo creo eso, que no solo es que sea mala a nivel de rigor histórico, que por supuesto no esperamos que sea buena, porque es una cosa de Hollywood, y Hollywood se caracteriza por la falta de rigor, pero es que también es mala, sobre todo al final, a nivel de guión, a nivel de narración, de desarrollo de personajes. Hay varios momentos en los últimos episodios que no como historiador, sino simplemente como espectador, me pregunto, ¿por qué ese personaje está haciendo eso? O sea, ¿por qué han escrito esto en el guión? O sea, no lo entiendo. O sea, simplemente como eso, como espectador, no como historiador ni nada, sino a nivel de guión no entiendo cómo hacen ciertas cosas, porque no tienen sentido. Y me quedaba en plan, pero ¿por qué ahora pasa esto? O sea, no le veo sentido. Es como si no sé, como si hubieran tirado un dado y decimos, bueno, pues ahora el personaje siente esto, o ahora el personaje hace esto, y yo en plan, no tiene sentido. Correcto, pues si te parece, pasamos a analizar más o menos detalladamente los 10 capítulos que tiene esta serie y así pues más o menos podemos entrar en estos detalles de rigor y en todo esto que es guión barra trama, ¿no? Que al final una de las características es que hay ciertos personajes que si tampoco los pones no pasa nada. La serie se hubiese ahorrado alguna trama como la de los gladiadores, que me parece que es de las más flojas que he visto en mi vida. La de la familia númida es una trama bastante metida con pinzas que realmente quita tiempo y quita importancia a la trama principal, que al final también se desvía un poco de lo que es la originalidad, ¿no? Pero bueno, empezamos por el capítulo 1 y yo tengo anotadas ciertas cosas que son detalles, pero que creo que los podremos ir comentando. Por ejemplo, algo que me llama a mí mucho la atención, que en este capítulo primero se ve mucho, es un exceso del uso del CGI, de lo que es el ordenador, ¿no? Me ha dado la sensación como que han abusado demasiado y no solo para recrear los escenarios, sino para recrear incluso los animales, las bestias.
la cacería de ese león tan ordenador, que eso es un videojuego y a veces un videojuego chapucero de hace 20 años, ¿no? Que dices, hostias, que se ve hasta mal hecho, ¿no? Entonces te das cuenta de que no es necesario recurrir a tanta CGI, porque lo que hace es despistar al espectador, ¿no? Porque a mí hasta me hace daño en los ojos. Que tú quieras recrear una maqueta de Roma utilizando la CGI, pues bueno, lo puedo llegar a entender. Unos escenarios correctos, unos fondos para que la gente se ubique, para recrear un anfiteatro Flavio en construcción, el Coloseo, que lo veo, el coloso de Nerón, de esa estatua colosal, la Meta Sudans, que también se ve, que es que me he quedado alucinado, que capten ese detalle, que eso es muy interesante, ¿no? Pero incluso, y así veo que hay un exceso de CGI que no veo que sea necesario. Se puede hacer de otras maneras, no como en Ben-Hur a lo mejor, pero sí que hemos alcanzado un nivel para no tener que abusar tanto de este recurso. No sé qué opinas tú, Óscar. Pues tengo que decir varias cosas. La primera es que estamos ante una serie, lo he investigado, y estamos ante una serie, o sea, súper cara, una superproducción que por lo visto, por lo que tengo entendido, ha costado 140 millones. O sea, la serie entera, quiero decir. Uh-huh. Entonces, si hacemos una fácil división, 140 entre 10, te da una media de 14 millones de dólares por episodio, lo cual es tremendo, o sea, me refiero, es una cantidad de dinero tremenda. Y desde luego supera producciones mucho más famosas y mucho mejor hechas, como por ejemplo Juego de Tronos, que creo que los capítulos de Juego de Tronos creo que costaban en torno a 10 millones de euros, si no me equivoco, cada uno. Entonces, esta producción lo supera ampliamente y ya se ve que es mucho peor. Y, por ejemplo, en el tema del CGI, sí que es cierto que recrean la ciudad de Roma, pero te digo que cada vez que yo veía esas tomas aéreas de Roma, a mí me parecía un videojuego. Un videojuego y no de los actuales, sino de hace 20 años. El Age of Empires 2 o algo así. O sea, tremendo. Y tengo que decir que en esta recreación de la antigua Roma, tuvieron aciertos y tuvieron fallos. Como tú has dicho, tuvieron algunos aciertos, pero por ejemplo, muestran al lado del Coliseo el arco de Constantino. Y es como en plan, sí, o sea, solo te has ido casi 300 años, o sea, no pasa nada. Yo Y pienso que la inspiración fue que se miraron una maqueta del siglo III o del siglo IV, en este caso, ¿no? Cuando estaba el arco de Constantino, pero sí que es verdad que son muy diferentes los dos arcos, el de Tito y el de Constantino, y que si nos hubiesen puesto el de Tito también hubiese sido un error histórico, porque el que lo levanta es Domiciano para conmemorar la muerte de su hermano, ¿no? Se lo dedica después de haber muerto Tito, entonces al final no tendría que haber ningún arco, ¿no? En la zona del Coliseo, no tendría que haber nada, ¿no? Simplemente la Meta Sudans, el Coloso y el anfiteatro construyéndose, que luego hablaremos porque también me parece que hay 4 pisos, que se ve casi el cuarto piso, y realmente en tiempos de Vespasiano solo se había construido el primer y el segundo piso. El tercero lo construye Tito y el tercero lo construye Domiciano, el cuarto, lo que sería el Atticus, ¿no? Pero bueno, que al final esos detalles pues los podemos llegar a comprender hasta cierto punto, pero con un buen asesor histórico, ¿verdad? Óscar ya les habría dicho, uy, quítame, bórrame ese arco de allí, pero ya. Sí, y una cosa que hicieron bien en contraposición a esto es que, por ejemplo, en la recreación del Circo Máximo, o sea, actualmente no, o sea, me refiero en su momento final, en el siglo IV y demás, Constancio ¿no? Construyó un segundo obelisco que se añadió el primero. Y entonces el Circo Máximo del siglo IV pues tiene esos dos obeliscos. Pero en la serie solo nos aparece el Circo Máximo con un obelisco para decir que, oye, que el segundo no se construyó hasta el siglo IV. Así que por lo menos en eso acertaron, al no poner dos obeliscos, sino solo uno. Pero tengo que decir también que el Circo Máximo presenta un aspecto súper chulo. Por desgracia no sabemos, ni tenemos constancia, ni podemos ver cómo está en la actualidad, qué vestigios nos quedan,
porque me parece que ahora estaban haciendo campañas de excavación para excavar para abajo a ver si encontraban algo más, ¿vale? Pero la recreación que hacen, pues es chula, ¿no? A ver, al final es un edificio espectacular, es muy grande y la recreación que han utilizado por CGI, pues podemos decir que no es del todo mala, ¿no? Al final no, es una aproximación histórica bastante interesante y hasta tienen en cuenta todo el tema este del obelisco. O sea que realmente la CGI puede ser muy buena, ¿no? Puede ser un buen aliado, pero siempre y cuando lo hagas con criterio, ¿no, Oscar? Con buen asesoramiento, siempre decimos lo mismo. No cuesta Sí. nada tener un asesor histórico que te explique estos detalles y la gente cambiaría, ¿no? Aunque van para un público en general que a lo mejor no es muy ducho en estos detalles, pero también somos muchos los que tenemos experiencia, los que tenemos formación y los que tenemos un ojo clínico para ver todo esto. O sea que Claro. con ese presupuesto no te costaría nada contratar un asesor histórico que te marcara esos detalles. Sí. Y bueno, ya en plan café para muy cafeteros, yo tengo por aquí dos obras imprescindibles para reconstruir la antigua Roma, como es el reciente La Roma de Constantino, de Néstor Marqués y Pablo Aparicio, y también tengo esta preciosidad de Ur, Paseo Arqueológico por la Antigua Roma, de Jean-Claude Golbin. Y en ambos libros, que son súper visuales y publicados por Despertaferro, se hacen reconstrucciones acerca de la antigua Roma, etcétera, de todos sus lugares famosos, y se hacen reconstrucciones, por ejemplo, del Circo Máximo. Y ahí aparece, entonces yo, todo fricazo, me puse con la reconstrucción delante a ver la serie y digo, vamos a ver qué diferente es. Y entonces vi cositas, o sea, pero detalles, ¿no? Como que el Parco Imperial, según las reconstrucciones, no estaba tan cerca del suelo, sino que estaba justamente al contrario, en lo más alto del Circo Máximo. Mientras que, por ejemplo, la espina central del Circo Máximo, no está equilibrada respecto a los dos extremos, sino que está mucho más cerca de un extremo que del otro, o sea, no estaba centrada. Entonces, pero eso ya es muy fricazo, eso ya muy de café para cafetero. Bueno, si hubiesen contado con estas dos obras, pues a lo mejor les hubiese ido mucho mejor. Yo, si te parece, comentamos cosas positivas que también me llamaron la atención para bien, y es, por ejemplo, el tema lo que es la hechicería, cómo hacen lo del tema de los augurios, cómo contratan a esa bruja para engañar a las apuestas, para hacer que aquel señor, el marido de aquella señora que se ha llevado las Sí. participaciones de los azules y tal, pues para que lo engañan, pues para que apueste todo, lo pierda. Entonces, ese mundo o ese submundo de las apuestas, aunque hay que saber y tener en cuenta que en la antigüedad, en la antigua Roma, las apuestas estaban prohibidas, no se podía apostar. Estaba perseguido, solo se podía apostar y hacerlo en tiempo de las Saturnalias, que era cuando se permitía hacer todo tipo de cosas que iban un poco en contra de la norma, ¿no? Pero todo ese submundo de las apuestas era un mundo ilegal. Y yo lo veo demasiado como a la luz, ¿no? Lo veo muy al descubierto. Parece que hasta las autoridades, que es verdad que se ven pretorianos que también apuestan, y esto es factible que pasara en la antigua Roma. Que estuviera prohibido no quiere decir que no se hiciera. Entonces, sí que se hace, está bien logrado, está bien conseguido, aceptan todo tipo de apuestas y al final utilizan a las brujas y a las hechiceras para engañar a la gente, para demostrarnos que era un mundo también oscuro y corrupto. Entonces, esa imagen, al principio, me gusta porque refleja un poquito esa sociedad más de lo ilegal, lo corrupto, y Roma era eso también, corrupción y ilegalidad. Entonces, no encuentro que esté mal traída. Me llamó la atención para bien y dije, ostras, pues mira, también han sabido captar la esencia de esto. Sí, y precisamente estaba pensando yo que no conocía mucho este mundo de la magia, de la hechicería, ¿no? Como se muestra ahí. El personaje se llamaba Rufo, si no me equivoco. Y, pero a medida que pensaba en eso, pues se me ocurrió que nuestro amigo en común, Marco Almanza, de Mons Religioso, sí que es el verdadero experto en todos los temas que tengan que ver con la religión y la superstición en la antigua Roma. Así que seguro que él, seguro que podría ayudarnos más que nadie.
Y existe otra cosa que es el tema de la superstición y de los dioses, ¿no? Ujú. Realmente en Roma es religión y la religión es Roma, ¿no? Son dos cosas que van muy, muy de la mano, estrechamente unidas, ¿no? Y aquí lo que me he dado cuenta es que hay mucho impío, ¿no? Mucha gente que no rinde culto a los dioses o que rinde a los culto a los dioses cuando les interesa. Hay como mucho ateísmo, ¿no? Dentro de una sociedad que era súper ultra religiosa y que siempre los dioses formaban parte de la vida cotidiana del romano, ¿no? En todos los ámbitos, desde los lares más personales hasta los dioses de los panteones públicos, ¿no? Del Estado. Incluso los emperadores son elementos de culto, ¿no? Emperadores divinizados, ¿no? Entonces me he dado cuenta aquí como que la religión apuntaba a un tema un poco presentista, ¿no? En el decir, hoy en día hay un ateísmo muy, muy marcado, que yo no Mm. lo juzgo porque a mí me da igual una cosa que otra, ¿eh? Pero sí que es verdad que para reflejar la realidad de la antigua Roma veo pocos dioses, poca religión. Los dioses tendrían que estar muy, Mm. muy, muy presentes. De vez en cuando alguna maldición por Júpiter o por no sé qué, pero eso es muy poquito. A mí me ha sabido muy poco. En cambio, en la serie de Roma de HBO, todo el día decían hijo de Plutón, no sé qué, no sé cuánto. Los dioses estaban Mm. incluso presentes en las fuentes públicas. Había altares y hilararios en las propias calles del Aventino y de la Subura. O sea que se veía, se captaba la esencia de la religión. Entonces, aquí me he dado cuenta que hay muy, muy poca religión y muy, muy poca superstición. Me ha faltado y eso me encanta a mí. Para entender la sociedad romana es necesario entenderla como vinculada estrechísimamente a la religión. Y esto Marco Almansa también nos lo diría. O sea que al Mm. final es eso, me falta un déficit de religión. Mm, Tienes toda la razón. Y yo creo que eso también es uno de los signos de ese presentismo, de presentar a los personajes como si les diera igual lo que pasa o si les diera igual los dioses. De hecho, en uno de los capítulos posteriores, al final de la serie, vemos al protagonista, a Tenax, rezando en un altar doméstico, pero lo hace como de forma extraordinaria, ¿no? Excepcional, como si nunca lo hiciera. Entonces, ahí es donde ves ese, digamos, ese ateísmo o ese agnosticismo, como si los dioses no importaran, como si estuvieran allí y no los estuviéramos haciendo caso. Correcto, y al final, pues hay otra cosa que también es muy importante y que me gusta, que es que han sabido captar un poco esa rivalidad entre los hermanos, ¿no? Entre Domiciano y Tito, que eso me parece bien conseguido. Vemos ya un Vespasiano decrépito, ya un Vespasiano que tiene algún fallo de memoria, un Vespasiano que ve el final de su vida, que como buen romano sí que se da cuenta de que quiere llegar a la vida a la otra vida con todo hecho y todo bien zanjado, y se ve pues esa rivalidad entre Tito y Domiciano que yo creo que sí que es bastante cercana a lo que podría haber sido en realidad. Nos lo han pintado relativamente bien. Era fácil esa trama, yo pienso, ¿eh? No era muy complicada de seguir, inventarse ahí algo tampoco hubiese sido muy conveniente, o sea que pienso que realmente ahí sí que han trabajado bien, por lo menos al principio. Luego ya veremos que esa rivalidad empieza a ser un poco rara y extraña, ¿no? Pero al final Vespasiano tiene un dilema, ¿no? Entre a quién le va a dejar la sucesión del trono, aunque por regla general siempre va al hijo mayor, al primer heredero. Eso es muy romano, ¿no? No se lo vas a dejar al hijo menor teniendo a un hijo mayor que además es un gran líder militar que ha llegado victorioso de esa Mm. campaña en Judea, ¿no? Que ha hecho que los territorios del imperio crezcan más, ¿no? Entonces, aquí yo pienso que no tendría que haber tampoco duda, ¿no? Yo creo que Mm. Tito siempre iba a ser el heredero designado por su padre, ¿no? Y que luego Domiciano hiciera o deshiciera, pues evidentemente que tiene algo que ver en lo que pasaría luego, pero luego lo hablaremos cuando lleguemos a los últimos capítulos, porque esa trama también me ha decepcionado bastante. No sé qué opinas tú, si te parece correcto o si te parece muy forzado o cómo lo ves, Oscar. Pues yo creo que para empezar, pues como tú dices, yo creo que Vespasiano no tenía ninguna duda al elegir a Tito, porque de hecho, o sea, es que lo vemos a lo largo de su principado en los años 70, que Vespasiano casi todos los años es cónsul, al menos durante un periodo de tiempo, es cónsul junto a su hijo Tito.
Y después ya, cuando renuncian, pues de vez en cuando, ¿no? Domiciano es cónsul sufecto, pero siempre el que tiene prioridad es Tito, ¿no? O sea, lo está señalando también a nivel político como su sucesor. Aparte de que si se pudo construir el anfiteatro Flavio, fue gracias a los ingresos provenientes de esa conquista de Judea, de Jerusalén, que terminó Tito después de haberla iniciado Vespasiano. Entonces yo creo que no, nunca hubo ninguna duda en realidad. Porque, entonces, ahí yo creo que en ese aspecto fallaron. Y después hay otra cosa que quería decir, una cosa que se repite a lo largo de toda la serie y que no comentamos al principio, y es que nos transmiten una visión súper maniquea de la sociedad romana, en plan de los pobres, ¿no? Los humildes son súper buenos o hacen lo que sea necesario para sobrevivir, mientras que los ricos son depravados, son malvados, son corruptos, o sea, son lo peor. Entonces, yo creo que no era ni una cosa ni la otra. Ni los ricos eran tan malvados y depravados y hacían lo que les diera la gana, ni los pobres eran tan humildes y tan buenas personas y no sé qué. Y yo no he roto un plato en mi vida. Sí, ¿no? Incluso da la sensación como que el Tenax al final se convierte en una buena persona cuando es un tipo que se dedica a extorsionar, a asesinar, a trabajar para en los bajos fondos pues para los intereses de otros. Entonces al final eso es un poco cambiante, ¿no? Es un poco oscilante y eso no me acaba de convencer a mí tampoco, ¿no? Y realmente pasando al capítulo 2, lo que sí que me ha gustado es la representación de esa Roma nocturna, de esa Roma más cruel, de esa Roma oscura en la cual pues los callejones y las callejuelas, una Roma un poco iluminada, con los peligros de moverse de noche, de moverse por según qué barrios. Sí que hace una diferenciación de que los ricos parece que como están en un entorno pues con mucha más luz, mucho más amplio, y luego el hacinamiento que tienen los pobres y de qué manera viven, aunque el Tenax pues será todo lo humilde que quieras, pero el tío vive a cuerpo de rey el solo en una casa bastante grande, ¿no? No vive en una ínsula ahí en un cubil como la mayoría de los romanos humildes. Entonces, sí que es verdad que por lo menos en eso se parece ciertamente a algo a la imagen que nos transmitía la serie de Roma de HBO, ¿no? En la casa de Tito Pulo de Lucio Boreno, ¿no? Que se ve un poco cómo es la gente más humilde. Entonces, sí que es verdad que esa faceta de la gente apuñalando por la calle a otros por la noche, limando asperezas, este es mi territorio, la juerga, la fiesta, a veces demasiada fiesta y demasiada juerga para lo que era o lo que podría ser la Roma nocturna, ¿no? Pero sí que es verdad que han intentado acercarse un poco a los dos tipos de vida, ¿no? Y en el segundo capítulo, por lo menos la parte inicial donde se ve la Roma nocturna, pues sí, aunque luego degenera también, ¿eh? Es verdad, pero sí que es verdad que lo han intentado por lo menos y en eso hay que darles un poquito un voto de confianza, ¿no? Y bueno, antes de comentar el capítulo 2, se me han quedado dos cosas en el tintero del capítulo 1 que quería decir. Y son dos comentarios sobre momentos concretos del capítulo. En primer lugar, pues cuando llegan los hermanos hispanos, ¿no? Los que venden los caballos, pues, todo el rato están diciendo, no, es que somos hispanos, somos de la Bética, no sé qué, no sé cuánto. Y se burlan de los romanos, ¿no? Porque, como diría en el Asterix y Obelix, están locos estos romanos. Y yo me pregunto, ¿es que acaso los hispanos no se sienten como romanos? ¿Es que acaso Roma no era un estado-mundo en el que englobaba todo el imperio y que cualquier ciudadano del imperio podía sentirse igualmente romano, no solo los ciudadanos de la propia Roma? O sea, me refiero que en la serie te lo plantean como si los de Hispania fueran, no sé, independientes o algo y tienen un nacionalismo propio hispano, mientras que yo creo que serían más ciudadanos romanos, o sea, del mundo, digamos, romano. Eso por una parte. Y después hay una frase concreta del protagonista de Tenax que dice algo así como, por primera vez los plebeyos gobernarán Roma, o algo así. Y en plan, me da que este tío no sabe
toda la historia del conflicto patricio-plebeyo que tuvimos al principio de la República. Evidentemente, los patricios no es que tuvieran el poder absoluto y que los plebeyos no mandaban para nada. O sea, ya se hicieron leyes, por ejemplo, ¿no? En ese conflicto patricio-plebeyo a lo largo del tiempo, para que los plebeyos incluso llegaran al consulado. Entonces, por supuesto, tenemos las asambleas romanas que permiten que los plebeyos voten de aquella manera, por supuesto, pero vamos, que está ahí. Me refiero que tampoco los plebeyos eran unos mindundis que no tenían absolutamente ningún poder, mientras que en la serie sí te lo quieren vender así. Correcto, sí, sí. Y del segundo capítulo, por ejemplo, algo que también me ha llamado mucha atención, es cuando Vespasiano le narra a sus hijos todos los enemigos que tiene el imperio, habla de los persas, Y pero los habla de hunos. los hunos. Los Sí, hunos. yo también me fijé. A estas alturas del imperio, en el siglo I, en el año 79, en el año 78-79, los hunos, ¿dónde estarían? Yo creo que todavía estaban por las estepas allí, que estarían peleándose con los chinos en la Gran Muralla allí. O sea, ¿qué pintan los hunos? ¿Realmente tan difíciles documentarse? ¿O es un error de traducción? Que a lo mejor puede ser un error de traducción. Yo no la he visto en versión original. Si en versión original dice los hunos, dice, ostras, daros cuenta de que la realidad dista bastante, no cuesta nada indagar un poquito. Estos errores a oído fino, como tú dices, a los buenos cafeteros nos da... Se nos pone la carne... Bueno, yo me estremecí, estaba en el sofá y lo tuve que tirar para atrás para decir, ¿de verdad ha dicho los unos? Me parece una Total, total, aberración, una aberración. total, Vespasiano, tío. Vespasiano viendo ya la bola de cristal que los unos iban a venir. O sea que, no sé, me llamó un poquito la total. atención. Como Así otro es. aspecto que me gustó, que no me gustó, que es que el Ludus Magnus lo construyó Domiciano después, como edificio anexo al anfiteatro Flavio. Y en este momento parece que el Ludus Magnus ya es el edificio por antonomasia donde se entrenan todos los gladiadores. Y en este momento no es el Ludus Magnus un edificio que esté construido públicamente. Entonces, chicos, la Roma de Constantino, de Néstor, o la URBS, desperta ferro, chicos. Y como está, seguro que tenéis alguna en Estados Unidos que os dirían documentaros un poquito antes de meter la gamba de esta manera. Unos y Ludus Magnus. Yo este capítulo ya dije, algo que me falla. Ya estás haciendo ahí la balanza y parece que está perdiendo peso todo lo bueno. Ya puedes conformarte con que por lo menos lo hayan ubicado bien Ya. en la ciudad, que la hayan puesto ahí al ladito del Coliseo y ya confórmate con eso. Y respecto al capítulo 2, aparte de eso, de los hunos, que evidentemente yo también salté sobre el sofá cuando lo oí, hay otra cosa que dice Anthony Hawkins, que dice Vespasiano, que dice algo así como, desde César a Augusto, ningún hijo legítimo ha sucedido al emperador, solo hijos adoptados o usurpadores. Y yo en plan, me parece que te equivocas bastante. O sea, por supuesto que Augusto no tuvo hijos, le sucedió a su hijastro Tiberio, pero o sea, los romanos se tomaban la adopción muy en serio. Y desde que Augusto adoptó a Tiberio, era su hijo legítimo con todas las de la ley. O sea, me refiero, no era ilegítimo, ni adoptado, ni nada. O sea, era su hijo legítimo con todas las de la ley. Entonces, Tiberio sucedió a Augusto. Después, Calígula sucedió a Tiberio. Claudio sucedió a Calígula. Y Nerón sucedió a Claudio. Entonces, no veo yo dónde está lo de hijos adoptados y después lo de usurpadores, como Sí. plan, usurpadores, pero si todos son de la dinastía Julio-Claudia. ¿Qué usurpador hay ahí? Bueno, el propio Vespasiano, ¿no? Podría ser un poco usurpador. Pues sí, Es el más usurpador de todos, ¿no? O sea que al final sí, es sí. eso, ¿no? Hay una cosa que me llamó también la atención, que me gustó dentro de lo que podía ser, que fue la propia venta de esclavos que organizan allí en Roma, ¿no? No me gustó tanto cómo se los llevan desde Numidia, desde Leptis Magna,
que parece que la mujer númida, ya hablaremos de la mujer númida, porque esta mujer númida tiene el don de poderse meter en todas partes sin que nadie le diga nada. O sea, tiene el don de la ¿cómo lo diría? De pasar desapercibida y colarse en los sitios más prohibidos de Roma donde ninguna mujer podría entrar. Y en la propia fila de esclavos de Leptis Magna, ella es la que pone las condiciones allí a los traficantes y le dice a su hijo cómo tiene que hacerlo para que lo contraten como gladiador. Es totalmente inverosímil esa trama de la mujer. Yo creo que está, la de la familia en general, ¿no? Está como muy forzada, es muy cutre salchichera por momentos. Y llega un momento que dices, pero el que se inventó esta trama, ¿qué se había fumado? ¿Qué se había fumado, no? Porque realmente para inventarse esto tienes que estar viviendo en una realidad paralela, ¿no? Y cuando la trama de la venta de esclavos en sí está bien, pero que una mujer que nadie conoce allí esté pujando contra personajes importantes, y luego se vea la manipulación de las ventas, que también está bien, pero si te fijas, no es la mujer la mujer del cónsul, del único cónsul, por así decirlo. No es la mujer del único cónsul la que puja, sino que es un esclavo que lo está haciendo en su nombre, o un sirviente, o un liberto, ¿vale? Porque si la puja es de hombres, y no es porque seamos feministas o seamos machistas aquí tú y yo, sino que es lo que era la antigua Roma. O sea, estamos vendiendo un falso producto, ¿no? Estamos vendiendo una falsa realidad que la gente puede llegar a pensarse que una mujer en la antigua Roma, una mujer de provincia, de Leptis Magna o de Numidia, podía moverse allí y podía hacer y deshacerse a su antojo como si eso fuera algo normal, cuando es no improbable, es que es imposible. Realmente hay muchas situaciones de esta mujer que ya iremos analizando, cómo pone condiciones, cómo da órdenes y cómo se mete en asuntos de hombres, que no es que lo pensemos nosotros, es que no era así por ninguno de los casuales. Es que no concibo una situación en la que un hombre en la antigua Roma dejase que una mujer le hablase de esa manera o la tratase así, ¿vale? No sé si se ha llamado la atención, pero es que a mí me llama la atención muchísimo. No, no, Por no, supuesto, o sea, ya te digo, o sea, evidentemente la antigua Roma no era así. O sea, esto es un ejemplo evidente de lo que decíamos del uso del presentismo y de colocar valores del presente a la antigua Roma. Evidentemente, todos sabemos hoy que el feminismo es una cosa muy necesaria y muy reivindicable para aspirar a la igualdad real de hombres y mujeres. Pero es que en la antigua Roma o sea, era imposible que alguien se pudiera llamar feminista, porque es que las mujeres eran poco más que esclavos. O sea, me refiero que no eran ciudadanos de pleno derecho como eran los hombres, eran tratados como casi como cosas, o sea, eran productos que servían para forjar matrimonios y ¿no? Para quedarse embarazadas y tener a nuevos ciudadanos romanos varones. O sea, esa era su función, básicamente. Entonces, no podemos imaginar a una persona, ¿no? Una mujer participando, como tú dices, en una venta de esclavos. Y aparte, hay que tener en cuenta otra cosa, que bueno, que tú también la dijiste. Si ya las ciudadanas romanas de Roma tenían pocos derechos, pues muchos menos derechos van a tener las ciudadanas de provincias, porque para empezar no tendrían la ciudadanía romana. La ciudadanía romana te daba una serie de derechos, te daba una serie de cosas, y evidentemente una mujer de Leptis Magna no iba a tener esa ciudadanía romana, que por supuesto tampoco, o sea, me refiero que si las de Roma tenían derecho a hacer pocas cosas, pues las de provincia mucho menos. correcto. Correcto. Así del segundo capítulo yo no tengo ya nada más anotado. No sé si tienes alguna cosa que se haya quedado en el tintero antes de pasar al tercero. Pues no, simplemente es, como hemos dicho, me llama la atención la habilidad de esta mujer para colarse en todos los sitios y comportarse como eso, como si aquí hubiera libertad para decir lo que quieras, para moverte por donde quieras. Y es que sabemos que incluso las patricias, la gente más rica, no tenía esa libertad para moverse por la calle, siempre tenía que moverse con compañía. O sea, no podía moverse libremente por la calle. Entonces, mucho menos una persona de tan baja escala social.
Correcto. En el capítulo tercero ya no va más allá incluso, sino que esta señora se cuela en el Ludus Magnus, metiéndose con los guardias, hablando o haciéndole una apelación a un guardia que dice que es sirio. Qué casualidad que ese día y en ese momento estaba de guardia un legionario sirio, pero bueno, lo podemos aceptar. Te compro el legionario sirio montando guardia, pero de ahí a que la deje entrar en un Ludus Magnus, en una escuela de gladiadores imperial, que no debería estar ahí porque todavía no se había construido, pero bueno, también te lo compro, ¿vale? Porque es entretenimiento. Pero ¿cómo puede colarse esa señora allí con el beneplácito de un legionario que está de guardia y llegar hasta su hijo, que es un esclavo, que es un gladiador, que está en un sitio que está ultra mega vigilado? Y no digo ya el templo de Vesta, porque luego hablaremos del templo de Vesta, uno de los recintos más sagrados de toda la Roma antigua. Sí. Pero ¿cómo se puede colar en esto? Entonces me pareció ya inverosímil, ¿no? Aquí ya es cuando empieza a perder un poco de fuelle toda la serie, ¿no? Porque empiezas a ver unas cosas que te hacen que la trama ya no empiece a encajar. Por eso te decía que la trama esta de la familia númida a mí no me llama la atención. Es más, me sobra y en algunos momentos me parece hasta molesta. Me molesta hasta los ojos, de decir, la tengo que ver porque me comprometí con esta gente, con nuestros calamares y con todos los oyentes de hacer este análisis. Pero es que si no, realmente a medida que voy viendo la serie, me voy dando cuenta de que quizá la mejor idea hubiese sido no verla, porque no me hubiese decepcionado, ¿no? Pero a mediados de la semana a principios de la semana hice un post que dije, uy, me está pareciendo una serie bastante entretenida. Pero cuando iba por el capítulo 3, pero luego después de hacer ese post, a mitad de semana tuve que hacer otro para decir, uy, ya no me está pareciendo tan entretenida porque he visto que ha bajado bastante el nivel, ¿no? Me tuve que corregir y dije, próximamente haremos un vídeo donde desvelaremos la verdad de nuestra opinión sobre esta serie, ¿no? Y claro, viendo el final, pues te das cuenta de que realmente hay muchos más contras que pros, ¿no? Entonces, en este tercer capítulo sí que es verdad que la vida en las calles de Roma me pareció correcta, está bien conseguida, pero lo de colarse en el Ludus Magnus me pareció algo malo. Igual que la facción dorada que crea Domiciano, que en principio esa facción sabemos que se creó posteriormente, en tiempos del propio Domiciano, cuando él ya era emperador. Entonces, hasta entonces solo había 4 facciones. Él mandó o dio permiso para que se crearan 2 más. La facción púrpura y la facción dorada, pero eso ya en sus tiempos, no tan adelantado. Que claro, que yo puedo entender, Óscar, que para la trama funcione muy bien lo de crear esa facción dorada, porque sabemos que al final se hará. Entonces, no le pido ese rigor tampoco. Puedo entender que funciona bien para la trama y el argumento, porque también es una línea bastante interesante, ¿no? Todo ese tejemaneje que tienen con Scorpius, con ese gran auriga, ese mundo de los aurigas también está muy bien traído. Me parece que es algo que quedaba pendiente, que no se había trabajado mucho, siempre se había centrado todo más en los gladiadores y aquí los gladiadores parece que son como el añadido, ¿no? Y la trama principal gira en torno a las carreras del Circo Máximo y a las facciones de aurigas, ¿no? Que esto me parece pues muy bien traído, porque se ve cómo cobran de bien, qué bien valorados están los aurigas, porque el Scorpius se pega una vida padre, ¿eh? Porque el tío, vamos, es un chaquetero también en toda regla. Hay un chaqueterismo ahí y una compraventa que ríete tú del mercado de fichajes de la liga o de los futbolistas, ¿no? Sí, y de este episodio 3, aparte de todo lo que has dicho, yo me quedo con varios momentos. Lo primero, el gladiador protagonista, ¿no? El de la familia númida, Guame creo que se llamaba, dice algo así como, solo los romanos, los lobos, matan por placer. Y en plan, ahora va a resultar que los únicos que matan son los romanos, ¿no? O sea, ahí vi un poco de mito del buen salvaje, o sea, una adaptación, ¿no? Como del mito del buen salvaje, como en plan decir, oye, es que todos los númidas somos maravillosos indígenas que vivimos en comunión con la naturaleza y somos ecologistas ¿sabes? Y no hacemos daño ni a una mosca. Y vinieron aquí los romanos a imponernos su ley. O sea, me pareció una cosa así totalmente falsa. Y otra cosa interesante que dijo no sé qué porque en Nubia viven los faraones negros. Y en plan, ¿Nubia? ¿Faraones negros? O sea, que yo sepa, hasta donde yo sé, solo hubo una dinastía nubia en Egipto y fue la dinastía 25,
que fue precisamente el momento en el que los nubios conquistan Egipto y colocan a su dinastía, la dinastía 25, pero del resto fueron los nubios los que eran permanentemente conquistados por los egipcios. Así que no sé yo qué es eso de generalizar lo de los faraones nubios. Y otro detalle que no sé si te fijaste, pero que a mí me llamó la atención, el amigo gladiador, Vigo el norteño, dice, mientras están comiendo, que él es el último de los cimbrios. Y yo me quedé en plan, solo te has ido 200 años, pero vale. O sea, porque ya sabemos, ¿no? Que a los cimbrios los derrotó Cayo Mario a finales del siglo II antes de Cristo. Y por lo que yo tengo entendido, no solo los derrotó, sino que, ¿sabes? Que arrasó con ellos. O sea, que fue una victoria contundente. Entonces me extraña un poco que 200 años después de Cayo Mario todavía quede este hombre, ¿no? Como representante de los cimbrios. No sé, bueno, pues puede ser, pero me parece un poco raro. Y... Oye, y una cosa que te parece, la muerte de Vespasiano. Yo Ah, tengo que entendido que las fuentes recogen que Vespasiano se murió de una manera bastante peculiar, ¿no? Y no se mm, murió de pie ahí tranquilamente. Aguantadme que un hombre, un emperador debe morir para ascender a los cielos y ser divino, tiene que morir de pie y hace que sus guardias lo sujeten y él se muere de pie, ¿no? Ahí cierra los ojos de repente. La muerte es un poco cutre salchichera, pero es que la de verdad me parece que Vespasiano se murió apretando, ¿no? Le dio un derrame de apretar cuando estaba yendo de vientre, o sea que imagínate. mm. Sí, o sea, sabemos que Vespasiano, bueno, hay dos errores históricos referentes a su muerte. Uno es que no murió en Roma, porque en el momento en que murió no estaba en Roma, estaba en una de sus villas por ahí, en Ujú. Italia. Y el otro error es que no murió tan sano ¿no? y tan imperial y épicamente como sale en la serie, ¿no? Sino que en el momento en que murió tenía fuertes diarreas. Así que murió eso, en medio de una fuerte diarrea. Y ya podemos imaginar cómo pudo ser aquello. De hecho, tengo que parafrasear a nuestro amigo Iván Martín de Roma Eterna, que en una entrevista dijo la genial frase, o sea, aquí se la copio, de Vespasiano se nos fue por el ano. O sea, Pues sí, lo ¿no? dijo en una entrevista y dio, lo siento Iván, pero tengo que robártelo. Mira cómo quedaría la cama o donde estuviera, ¿no? Tendría que ser aquello un espectáculo. Han querido limpiar un poco la imagen de la muerte de Vespasiano porque sería bastante denigrante y bastante sucia, ¿no? Morir Sí. así tiene que ser una manera tristísima y la han hecho pues mucho más épica, muriendo de pie aguantado por sus pretorianos, ¿no? Aunque tengo que decir que supuestamente, o sea, ¿no? Tal y como dicen las fuentes, las frases que dice Vespasiano al final, en teoría son las frases que supuestamente dijo al final. Esto de, o cuando se estaba muriendo, Vespasiano dijo esto de, me parece que me estoy convirtiendo en un dios. Y también dijo esto de, un emperador tiene que morir de pie. Supuestamente, eso es lo que dijo cuando se iba a morir, pero otra cosa es que lo dijera de verdad. Correcto. En el capítulo 4 ya está la muerte de Vespasiano y su deificación. Me parece muy bien, está muy bien representado, salen las vestales, está bien escenificado. El capite velato que hacen muy bien, ¿no? Tito, que se cubre la cabeza con un manto, que es algo muy religioso, ¿no? Cuando los romanos oraban o se dirigían a los dioses de arriba, a los dioses de abajo, pues siempre se cubrían la cabeza, era una señal de respeto. Y aquí yo pienso que lo han documentado bastante bien. El funeral de Estado está bastante bien hecho. Incluso hay una escena donde el propio Tito recuerda el impuesto a la orina. ¿Te acuerdas esa famosa Sí. anécdota en la que Vespasiano cobra impuesto por el amoníaco de la orina, pues para hacer los tintes de los ropajes? Y aquí Tito le pregunta, oye, pero ¿hasta dónde hemos llegado? Dice, a ver, la orina no huele, o sea, perdón, que dice pecunia non olet, ¿no? O sí, que Mm. el, dinero no huele, ¿no? Entonces hay que ponerle un impuesto incluso a la orina, ¿no? Decían que era un poco agarrado este Vespasiano, pero aquí lo representan también bastante bien, ¿no? Que es un tío bastante de puño cerrado, ¿no? Es un tío bastante arisco, pero bueno, realmente así es como se hace la fortuna. Y menos o más viniendo de quien venían, ¿no? Del dilapador, del
del que había dilapidado toda la fortuna del erario público de Roma para construir esa Domus Aurea, ¿no? Entonces, realmente, después de ese año de los 4 emperadores, que fue un año bastante complicado para el Imperio Romano, pues la mano dura y la política austera de Vespasiano hizo que quizá las arcas se fueran llenando otra vez, teniendo en cuenta también lo que hemos dicho antes, ¿no? Lo que era la campaña y el saqueo de la propia Jerusalén. Sí, así es. Y hay otro detalle que yo me fijé en este episodio 4, y es que dicen algo así que de que, ¿no? O sea, se supone que Tito manda que divinicen, ¿no? Que conviertan en Dios a Vespasiano. Y ellos se muestran súper sorprendidos, ¿no? De que mande esa medida. Y es como en plan, tío, sí, ya divinizaron a Augusto, a Julio César, a Claudio, o sea, no es que sea la primera vez que vamos a divinizar a alguien. No, y aparte que si te fijas que parece ser que los senadores que llevan el cotarro son los senadores que controlan las facciones del circo, que van siempre vestidos de la misma manera, con los mismos colores que sus facciones. Y te hace falta que el de la facción azul vaya siempre vestido de azul, su mujer también y toda la casa la tenga pintada de azul. Oye, seamos un poquito más originales. Y que el Senado no son esos 4 solo, ¿no? Que en teoría el Senado está compuesto por 300 personas mínimo. Hay tiempos que incluso más. Y aunque haya un emperador que sea el que controle todo el cotarro, los senadores sigue siendo un órgano consultivo, un órgano representativo, ¿no? Y allí cuando más adelante Tito descubre toda la conspiración y va allí al Senado, parece que haya solo 40 o 50 senadores, ¿no? Cuando realmente es una cámara mucho más grande. La curia sería un edificio muchísimo más grande, donde se podría meter allí muchísima gente para debatir esas reuniones con esa silla curul que ocuparía el emperador, que estaría pues como en el centro y luego estarían las gradas, ¿no? Entonces me parece que ahí está un poco mal traído, ¿no? Y el tema este me choca un poquito, ¿no? Que sí que hay una figura imperial, pero parece que el Senado sea algo meramente representativo por 4 personas, que son los que llevan las facciones, ¿no? Digo, no hace falta ser tan poco concreto. Yo creo que el Senado es un órgano suficientemente importante como para darle más representación. No sé qué te parece a ti. Yo es que lo veo un poco, me chirriaba ya, se me ponía la piel vamos, de gallina de ver esas cosas. Sí, total. Y sobre todo en esos últimos episodios en el que sale más el Senado, se ve que es un edificio súper pequeño y en el que, si tú los cuentas, no había más de 50 senadores y es como en plan, tío, sí, como dice, había mínimo 300, pero es que después, por ejemplo, en los tiempos finales de la República, se reformó varias veces. O sea, por ejemplo, el dictador Sila lo reformó y de 300 pasó a 600 miembros. Y después Julio César también reformó el Senado y creo que llegó a 900 miembros. Entonces, un edificio tendría que ser bastante grande para acoger a 900 personas en su interior. Y ahí, pues, eso es un chiste que solo hay 40 o 50. Y ni siquiera necesitas 600 actores, basta con reproducirlos digitalmente. Ya que Entonces, estás con el CGI, ¿no? Ya que te estás gastando la pasta en el CGI. Oye, ¿y qué te exacto. parece lo de Berenice pidiéndole a Tito en mitad de una reunión cosas, ¿no? Diciéndole, Tito, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Vale, que sabíamos que Berenice era una persona influyente en Tito, pero delante de todo el mundo, allí menoscabar la autoridad, delante de su jefe del pretorio, etcétera, etcétera, su prefecto del pretorio y toda la historia, me parece un poco mal traído. Y de fondo, no sé si te diste cuenta, pero salía la estatua, el busto de Caracalla. Digo, Sí. ¿cómo? ¿Cómo me quedé cuenta? Es que eso ya fue lo que me dejó clavado en el sofá que dije, no puede ser, ¿ese es Caracalla? ¿Ese es Caracalla? Dije, madre mía, no me lo Sí, puedo o sea, creer. yo creo que ese fallo es realmente injustificable porque, madre mía, o sea, la cantidad de bustos que puede haber de emperadores anteriores a Vespasiano que podrían haber puesto ahí. O sea, podrían haber puesto bustos de Augusto, de no sé qué, de Tiberio, de Calígula, de Nerón, o cualquier general importante de la República, yo qué sé. Pero no, tienen que poner un busto de Caracalla, que se lleva 100 y pico años con esta época. No tiene Correcto. justificación.
Hay otra cosa que también me llamó mucho la atención, que es, por ejemplo, la buena imagen que hacen de las insulae, ¿no? Y de Mm. cómo era la vida en ellas, lo modestas y lo humildes que eran esos edificios de varias plantas, que tenían una cela o dos, como mucho, tenían una cocina muy rudimentaria. Entonces, por lo menos eso lo han sabido traer a bien, que son edificios de madera, que ya recordamos vosotros, ya lo sabréis a estas alturas, que eran muy inflamables y que por eso se producían esos grandes incendios en Roma, ¿no? Entonces, esa manera en la que viven los hispanos, los tres hermanos que viven allí en una insulae, en una habitación de una insulae, de un edificio, de un bloque de pisos, está muy bien recreado y me parece que esa Roma más humilde está muy bien traída, ¿no? Entonces, eso sí que me llamó y me gustó como positivo. Pero hay otra cosa que no me gustó y es que, de nuevo, el tipo este que viene, el Ursus, que viene el antiguo amigo Mm. perdido del Tenax de cuando eran niños, dice que después de dejarlo abandonado allí, antes de enrolarse en la legión, estuvo siendo esclavo y remero en galeras. Tío, que no superamos lo de, lo de los remeros en las galeras. Ha quedado marcado a fuego que los galeotes no son de tiempos romanos, que las tripulaciones de los trirremes eran remeros libres. No estamos cumpliendo condena como en la Edad Media. Señores, superemos ya Ben-Hur. ¿Qué daño ha hecho Ben-Hur, eh? ¿Qué daño ha hecho Ben-Hur? Total, es así, totalmente de acuerdo. Y encima, o sea, por supuesto, el oso ese está súper cacha, ¿no? Como plan, es que me he curtido en el ejército, como los que hacen pesas en la cárcel. Y bueno, también hay otra cosa que no hemos comentado, y es que creo que fue en el episodio 3 o en el 4 cuando se pronuncia por primera vez nuestra frase favorita de los gladiadores. Creo que en este episodio 3 o 4 dicen por primera vez, Ave César, los que van a morir te saludan. Y en plan, no, ¿por qué? Pues Te lo, porque estamos reproduciendo todo el rato esta famosa frase que las fuentes históricas nos dicen que solo se pronunció una única vez en la historia y fue en la naumaquia de Claudio en el año 52. De resto, no hay ninguna prueba de que se pronunciara esta frase jamás. Aparte de que los que pronuncian esta frase por única vez en esa naumaquia eran los prisioneros condenados a muerte y los que participaban en la naumaquia, no los gladiadores. Los gladiadores nunca pronunciaron esta frase, porque ya te digo que solo se pronunció una vez y no fueron gladiadores, sino que fueron prisioneros. Y la es, repiten a lo es, largo de la serie, la repiten varias es, veces, cada vez que hay un combate, la dicen. es lo que da el título a la serie, ¿no? Those Sí, about to die, aquellos que van a morir o los que van a sí. morir. Hay una escena que ya me llama la atención, me acabó de matar, me acabó de partir, que fue cuando esta mujer númida, esta mujer tan hecha para adelante, se cuela ni más ni menos en el recinto sagrado de las Vestales y lo hace pasando por delante de los guardias. Mm. Que yo no sé si había guardias en el recinto vestal, no lo sé si en el templo de Vesta habría guardias, que es probable que sí, que hubiese algo, porque es un recinto súper Mm. mega hiper sagrado para los romanos. Ahí está el fuego sagrado de Vesta que Mm. nunca jamás se puede apagar. ¿Vale? Que luego vemos que se apaga y cuelgan a una mujer allí y la torturan a la Vestal mayor cuando sabemos que una Vestal no se la podía tocar. ¿Vale? No Mm. se la podía matar de ninguna manera que no fuera empanerándola, ¿vale? La metían dentro de una pared y la hacían que se muriera de hambre y de inanición. Era la única manera de matar, no se la podía fustigar, no se la podía tocar. Una virgen vestal era lo más sagrado que tenía Roma. Y esta mujer entra allí y se dirige a las vírgenes vestales como si fueran sus coleguitas de siempre, ¿no? Entonces, me llama la atención que dices, tío, en el Ludus Magnus, en el templo de las Vestales, ¿dónde más se puede colar esta señora así con esa tranquilidad? Y pedirle y exigirle a la Vestal que mire a su hijo para liberarlo, tío. Pero tú de qué vas, exigiendo aquí a todo el mundo cómo tiene que hacer las cosas. Lo encuentro muy forzado. A mí esa Mm. trama me duele a los ojos, me sangraba en los ojos de ver aquello y pensé, pero ¿cómo son tan salvajes? Tan salvajes. Ahí ya empecé a decir, uff, me duele ver esto, me duele. Total. Y es que precisamente estuve investigando, ¿no? En el libro este del Paseo Arqueológico por Roma y investigando cómo era realmente, ¿no? El templo de Vesta y la casa de las Vestales. Y por lo menos aquí, en este libro de Jean-Claude Colvin, o sea, representan el templo de Vesta dentro del recinto de la casa de las Vestales. Y por supuesto está protegido por una muralla y demás.
O sea, me refiero por un muro. Lo que quiero decir es que no cualquiera podía entrar ahí como Pedro por su casa. Y de hecho, o sea, ese espacio donde está el fuego, en donde está además, es el sitio más sagrado, es el Sancta Sanctorum. Ahí no podía entrar más que las vestales, o sea, que es infumable que llegue ahí la númida. Y después ¿no? También vemos que la mujer del cónsul apaga el fuego echándole la arena. O sea, Sí. ¿en qué cabeza cabe eso? Y aparte, bueno, respecto a la pena con la que, ¿no? A la pena a la que se sometía a las vestales, yo he visto que precisamente tenían dos castigos. Uno era azotarlas, o sea, si se apagaba el fuego, las azotaban. Y si perdían la castidad, o sea, si se demostraba que no eran castas, entonces las enterraban vivas. O sea, de resto, como tú dices, pues eran pues eso, muy importantes y nadie las tocaba. Pero eso precisamente lo vi en el blog de Marco Almanza. Bueno, ya llevamos una hora de programa. Estamos por el capítulo 5. Si te parece, podríamos hacer una segunda parte para que la gente lo dijera más. Y hacemos 5 primeros capítulos y en otra entrega posterior podríamos hacer 5 capítulos, los 5 capítulos restantes. ¿Cómo lo ves? Lo digo porque si no nos vamos a ir a 2 horas y esto es larguísimo. Para un vídeo en YouTube seguramente lo penalizarán más, porque ya sabemos cómo es el algoritmo de YouTube, que al final le cuesta un poco posicionar los vídeos más largos. Entonces, si te parece, despedimos el programa aquí, hacemos una primera parte de este Those About to Die, que da mucho que hablar, y en la siguiente entrega pues os compartimos los 5 siguientes capítulos. ¿Cómo lo ves, Óscar? Que esto es improvisado, que lo queríamos hacer todo del tirón, pero hay muchísimo, muchísimo que sacar de aquí. Desde luego, es que estamos despotricando de lo lindo, nos lo estamos pasando genial. Y yo creo que eso, que tú eres el que lleva la voz cantante, así que tú decides. Yo puedo estar aquí 2 horas más hablando. Vale, pues si os parece, calamares, si os parece, seguidores de Historiae, dejamos por el momento este vídeo aquí, os dejamos con las ganas, pero no os preocupéis que seguiremos grabando y os traeremos esos 5 capítulos que nos quedan con un análisis más detallado. Es lo que tiene, si hiciéramos una visión general de la serie hubiese sido mucho más rápido, pero como os queremos traer todos los detalles para que veáis esta serie, os la reveáis y digáis, hostia, es verdad, esto no lo había visto, estos tíos tienen razón, sí que son cafeteros de los buenos, o sea que al final eso es un trabajo que tenemos también los divulgadores, así que sin más, no olvidéis de suscribiros a todos nuestros canales, tanto en podcast como en vídeo, como a los canales de Óscar, a su blog también, que podéis seguirlo en su blog. Él también tiene un canal de podcast, también cuelga sus episodios en formato audio, o sea que lo podéis seguir en todos sus canales. Y nada, calamares y seguidores de Historiae, nos vemos en el siguiente vídeo, no os lo perdáis porque aún queda mucho por decir. Y podría despedirme diciendo, los que van a morir te saludan, pero sé que a Óscar no le gusta, o sea que al final, si os parece, lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Sed felices y si podéis ver, o si no podéis, no veáis esta serie. Si podéis ver primero la serie y luego escucharnos. Y si ya la habéis visto, pues lo siento mucho. Os sangrarán los ojos igual que a mí. Un saludo.